Muchos saludos, hermanos de la Iglesia Bautista Miramonte. Soy Adalid Juárez Rodríguez, miembro de la iglesia. Nací en esa iglesia. Me reencontré con el Señor a mis 17 años en la Iglesia Bautista Miramonte. A finales de mayo llegué por primera vez. No llegué a un culto, no me invitaron a un culto. Fui a buscar a un amigo por cuestiones seculares. Y fue un viernes. Déjenme decirles que nací y crecí en un hogar cristiano y por razones de la vida, ese hogar se destruyó, afectó mucho mi vida en mi adolescencia y no quise saber nada del Evangelio. Pero el Señor tenía otros planes. Al ir a buscar a mi amigo el día viernes, él estaba estudiando en el Instituto Ibero, y me dijo, quédate al culto. Y me quedé. Don René Zapata estaba ahí ese día viernes en el culto de oración, porque don René Zapata y don Bruce Bell son entrañables amigos y se ayudaban mutuamente en el ministerio. Ese fue el inicio de mi reencuentro con el Señor. Fue la última semana de mayo. El día 1 de junio de 1975 llegué a la iglesia un domingo, acepté al Señor y 25 días después, el 25 de junio, el pastor Bruce Bell me bautizó. Tuve el privilegio de llegar a esta iglesia vibrante en estos tiempos, diferente. Recuerdo muy bien al hermano Bruce dirigiendo los himnos y a don Virgilio Montero tocando el piano. Y allí inicia lo que yo llamo el discipulado en mi propia vida. Hablando con mi esposa María Elena, decimos porque eso es así. El discipulado es transferencia de vida, no es transferencia de conceptos, no es transferencia de preceptos o paradigmas, es transferencia de vida. De hecho, la importancia del discipulado lo estableció el Señor desde los inicios de la palabra. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en el caso de Eliseo, que es discipulado por Elías, igualmente en el liderazgo de Moisés, y la transferencia de vida hacia Josué, etc. El Señor Jesús es el discipulador por excelencia, con sus 12 discípulos y luego apóstoles. El apóstol Pablo igual nos da mucha luz al respecto en sus epístolas, sobre todo en Efesios, cuando dice, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pues a mis 17 años, así empezó mi discipulado. Estuve ahí en la iglesia. Me da mucho gusto recordar un retiro, un día sábado en el Centro Obrero de Coatepeque, donde nacieron los ágapes. Y si yo puedo hablar de discipulado en la sociedad de jóvenes, pues tenemos que hablar de los grupos ágapes y de los clubes. Y gracias al Señor por la bendición de los campamentos, que es otro gran elemento en el discipulado para jóvenes. Así que nos involucramos desde el principio en el ministerio de los grupos ágapes. La Iglesia Bautista Miramonte es una bendición para nosotros. Nos conocimos ahí con María Elena. Mis entrañables amigos están ahí. Son un montón. Saludos a todos. Y sobre todo hermosos recuerdos de muchos hermanos y por supuesto de nuestros pastores principales y todos los otros pastores. Muchas anécdotas en estos 45 años aproximadamente de haber llegado a la iglesia. El mensaje más importante del discipulado, y tengo que recordar una frase de mi muy querido amigo Edwin Castellanos en un mensaje, que nosotros somos el producto de vidas invertidas en otras vidas.
al estar oyendo el testimonio de nuestro pastor fundador, el pastor Bruce Bell y la hermana Karen, me di cuenta de la forma como ellos recuerdan lo que hicieron hace 50 años. Y doña Karen dijo una frase que creo que es el DNA de la iglesia, es que el discipulador intuye el talento que su discípulo tiene en una forma natural. Y yo puedo recordar a gente hermanos que se entregaron a ministerios claves en la iglesia, en el evangelismo, por ejemplo, en los ministerios de extensión. Fue otro de los ministerios que, estando muy jóvenes, cuando empezó esto en el Hospital Rosales, tuve la oportunidad de empezar ahí con otros 3 hermanos. De hecho, no estuve mucho tiempo ahí porque al mismo tiempo me involucré en la música. Quizás como 10 meses después, me involucré en la música. En aquellos tiempos, mucha gente estaba emigrando hacia Estados Unidos y los que estaban en la música, en la iglesia, quizás entre el 77 y 78, muchos salieron del país por razones obvias. Ahora, en ese tiempo, aún en la sociedad de jóvenes, quien era el músico en los cultos del sábado era don Virgilio Montero, quien a la vez era el consejero de los campamentos. Así que muchas cosas se dan en el discipulado, no solo con los planes y proyectos y metas establecidas, sino precisamente en lo que hablábamos hace un momento con mi esposa, en la transferencia de vida. Y es precisamente el ejemplo que vemos con el Señor Jesucristo, que tiene tiempo con sus discípulos, comen juntos, juegan juntos, disfrutan juntos, van a fiesta juntos, como en las bodas de Caná, y otras cosas que pues no están registradas obviamente en la palabra. Eso lo explicarían mejor nuestros hermanos pastores que nos han enseñado la palabra. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que el convivio, las amistades entrañables, que no solo nos dicen lo que nosotros queremos oír, sino que nos dicen lo que no es tan fácil decir o escuchar, eso solo se logra a través del convivio y de la hermandad en un discipulado un tanto informal. Tuvimos la oportunidad, como decía al principio, de ver nacer los grupos ágapes, ¿verdad? Me recuerdo de los nombres de algunos de los ágapes: Sinaí, los valientes de David, oración, etcétera. Perdón, no me recuerdo de algo otros. Y de los ágapes de señoritas y luego señoras. Y ahora también hubo un elemento de que habían algunos clubes y se formó el club de música. De ahí nació el grupo Elim, que nos permitía hacer evangelismo. Había un ministerio de evangelismo de la iglesia en el cual estábamos bajo la supervisión de un pastor, que era el pastor Ramiro Martínez Pérez, quien fue en ese tiempo nuestro pastor como equipo de evangelismo de la iglesia y un discipulador para nosotros con el ejemplo de su vida. Ahora bien, en otros ministerios en los que nos involucramos, como el de matrimonios, que tuvimos el privilegio de tener de cerca al hermano Hal Larch, nuestro amigo, y crecer con él. Ya otros han explicado muy bien las razones y todo esto de ese sueño, y tuvimos la oportunidad de ser discipulados en el área del matrimonio a nuestros 22 años cuando nos casamos, y fue otra etapa de nuestra vida y pudimos aprender un poco y luego tener algunos hermanos viniendo al grupo de matrimonios y creciendo. Y bueno, la bendición del grupo de matrimonios o ministerio de matrimonios es de todos conocida, y que el Señor
les continúe bendiciendo en esa labor. Muy bien, en mi caso personal, el ser discipulado tiene que ver con el ministerio de la palabra. Desde el púlpito, la palabra, como digo yo, hemos tenido una escuela de lujo con todos los pastores, iniciando con el hermano Bruce, el hermano Jeff, el hermano Hal, el hermano Martí y Mauricio, el hermano Mauricio, a quien conozco desde los 4 años, conozco a su padre, y quiero darle las gracias a Dios porque el evangelismo y el discipulado son dos cosas que no se pueden separar, y es el DNA de nuestra iglesia. Ha sido siempre la insignia, la identificación de nuestra iglesia. Hay tanto que decir del discipulado, pero yo pienso que en la historia de la iglesia, cada actividad que la iglesia ha hecho, comencé diciendo que llegué a un culto de oración. Los viernes, hasta ahí por el año 1976-77, se hacían cultos de oración, que eran como a las 6:30 hasta como a las 8 de la noche. Y luego se convirtieron en vigilias de oración. A veces eran toda la noche y después se hicieron a mitad de la noche. Aún cuando llegamos al templo nuevo, aún hacíamos vigilias de medianoche. Todas esas actividades conllevaban algo, aprender. Aprendíamos mucho en esas, y aprendimos muchos en esas actividades, como ya mencioné, campamentos, grupos ágape, matrimonios, ministerios de extensión y otra escuela dominical, otro gran elemento del discipulado con los niños, etc. Algo que no puedo dejar de mencionar es el discipulado en ministerios específicos, como la música. Me involucré por algún tiempo en la música, el tiempo que disfruto y recuerdo con mucho cariño, y le doy gracias al Señor porque a través de la música, no solo con la música, sino por los hermanos que nos enseñaron no solamente a vocalizar, no solamente las técnicas básicas de canto, sino también a comunicar el mensaje de la música a través de la palabra, cantando la palabra o buscando que enseña este canto de la palabra. Muy bien, hermanos, parte del testimonio, como yo veo la importancia del discipulado desde un punto de vista siguiendo planes establecidos con metas y objetivos, pero a la vez en una forma distendida a través de la amistad, a través del convivio y a través de la comunión que el Señor nos permite tener en todas estas formas de poder reunirnos. Creo que eso nos está sirviendo hoy en estos tiempos difíciles que tenemos. El poder, gracias a la tecnología, podernos reunir, podernos ver, podernos oír, animar. Y precisamente gracias a la tecnología puedo mandarles un saludo desde acá, desde el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, donde residimos, y que el Señor les guarde, les proteja, les prospere hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por la oportunidad que me dan de abrirles mi corazón en este tópico. A Él sea la gloria. Bendiciones, hermanos. Feliz 50 aniversario.